Buenos días, estudiantes, espero que se encuentren muy bien usted y toda su familia. De regreso a una nueva clase de lenguaje y literatura después de unas vacaciones un tanto diferentes a las que estamos acostumbrados, ¿verdad? Debido a la situación tan lamentable que estamos atravesando, pero en cuestión de educación esto no debe parar y debemos de seguir. Pido de antemano disculpas por la bulla de fondo porque estoy acá, ya saben, vivo más que todo en el área del campo y hay muchos animales que andan por ahí. Entonces en esta ocasión hablaremos de algo muy interesante. Vamos a empezar de lleno a ver los movimientos culturales que abarcaron a Europa y que prácticamente la marcaron. Entonces en este contexto hablaremos sobre el romanticismo. Primero, no lo voy a definir ahorita, porque realmente el contexto del romanticismo es muy extenso y voy a necesitar explicarles primero el contexto. Pero antes de todo decirles que el romanticismo fue un movimiento cultural, económico, político y abarcó ya sea a la música, a la pintura, a la literatura, y de la literatura se divide las diferentes partes, ¿verdad? Entonces, como les voy a presentar una pintura que se llama El caminante sobre el mar de nubes, del pintor Arthur Schopenhauer. Del pintor David Friedrich. Arthur Schopenhauer es el que escribió la frase que tienen a su izquierda, que en su libro El Capital empieza con el mundo como voluntad y representación, con la frase el mundo es mi representación, donde proclama que lo identifica como un subjetivista acérrimo. Entonces, a lo largo de la presentación iré tratando de explicarle, pero empecemos con el contexto del romanticismo. A ver, el romanticismo no se dio de una sola manera, sino de una vez, sino que fue producto de un par de situaciones culturales y sociales, en este caso la Ilustración. En el siglo XVIII en Europa hubo muchos cambios sociales, políticos y económicos que desencadenaron la abolición del antiguo régimen absolutista y el surgimiento de una nueva forma de gobierno, la República. Puntos más importantes de la Ilustración. Cabe mencionarles que lo que iré haciendo es tratar de explicar de una forma lo más importante, porque esto sí es bastante extenso. Entonces, en resumidas cuentas, los puntos más importantes de la Ilustración son estos cuatro que tenemos acá. El racionalismo, porque solo es real lo que se entiende a través de la razón. Búsqueda de la felicidad, mediante que la transformación de la naturaleza. Creencia de la bondad natural del hombre, que debe ser educado en la virtud. Y por último tenemos el laicismo, porque se desarrolló al margen del cristianismo. La Ilustración fue prácticamente un movimiento que llevó a las personas de Europa en aquel momento a ser pensantes, de ser más raciocinio, actuar más con la razón que con el sentimiento. Entonces esos son los puntos más importantes, porque en este primer momento también surgen las enciclopedias. Donde prácticamente el afán es tratar de enseñar. La Revolución Francesa es otro punto del contexto histórico del romanticismo muy importante. Prácticamente la Revolución Francesa fue que materializó los ideales liberales y marcó el triunfo del espíritu racionalista, previamente de la Ilustración, ¿verdad? Se me olvidó decirles que durante la Ilustración surgieron tres figuras muy importantes que sirvieron con sus escritos para la cuestión del didactismo. Por ejemplo, fueron Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Fueron de las figuras muy importantes al crear muchos de los libros que sirvieron para un mejor didactismo
¿Hacia quiénes? Hacia la sociedad europea de ese momento. Entonces, prácticamente la Ilustración se desencadenó en la Revolución Francesa, pero fue porque hubieron muchos movimientos convulsivos, políticos y militares que desencadenaron la denominada Revolución Francesa. Este periodo de inestabilidades y profundos cambios sociales surgieron debido a muchos cambios. Recordemos que en ese momento había monarquía en Francia. Entonces, algunas de las situaciones más, como por ejemplo la incapacidad de las clases gobernantes, que entre ellos estaba la nobleza, el clero y la burguesía, para poder hacer frente a los problemas del Estado en ese momento. Los excesivos impuestos que recaían sobre el campesinado, el empobrecimiento de los trabajadores y también las ideas, la agitación de todas aquellas liberales debido a la Ilustración que andaban rondando en aquella sociedad llevaron a que hubiera una revolución. Entonces todo este contexto al final de todo, durante muchos años, ¿verdad?, llevó a que la consecuencia principal de la Revolución Francesa fuera la abolición de la monarquía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que prácticamente guillotinaron a los reyes borbones y se estableció la primera república europea. Cabe mencionar que, si ustedes recuerdan, en los diferentes países, en España, Inglaterra, Alemania, en Francia, el dominio político siempre fue por parte de los reyes. Entonces aquí la Revolución Francesa fue la primera en abolir, en eliminar prácticamente la monarquía y establecerse como una primera república europea. ¿Como consecuencia de qué? De las ideas racionales, de las ideas que formaban los ilustrados. Otro de los puntos importantes sobre el contexto del romanticismo fue la revolución industrial. Pueden ver ustedes un pequeño esquema acerca sobre los diferentes, como un tipo de resumen, ¿verdad? Aquí ya va incluido las independencias de América. Pero lo que nos vamos a centrar es en la parte inferior, donde nos habla sobre la revolución industrial desde 1750 a 1840. Este proceso en toda Europa en los siglos XVIII y XIX se desarrolló en Europa y en Estados Unidos el proceso de revolución industrial, el periodo de cambios socioculturales, económicos y tecnológicos más radical que había sufrido la humanidad. Este proceso se dio en dos momentos, entre 1750 y 1840, y hay una segunda revolución industrial, pero esa no concierne al momento. Entonces, ¿cuáles son los acontecimientos o hechos históricos más importantes? En 1814 la primera locomotora, en 1825 el primer ferrocarril público, en 1844 Morse inventa el telégrafo, en 1848 Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista. Ojo aquí, que aquí empieza las ideas del comunismo. Prácticamente Carlos Marx es el padre del comunismo junto con Engels. En 1874 Pasteur descubre el principio de vacunación. También la máquina de la industria textil. Bueno, y toda esta clase de cambios revolucionarios vinieron a darle auge, pues. Algo que realmente no se había visto fue una revolución, por eso lo llamó. Y lo gran importante, la vida en la ciudad fue más fácil. Por ejemplo, seguía habiendo ferrocarriles y locomotoras se pudiesen trasladar de grandes distancias a otras, que sirve también para una mejor economía, un mejor dinamismo para la economía, ¿verdad? Entonces esos fueron algunos de los procesos más importantes que he tratado de explicarles en cuanto al contexto. Imaginen cuántos minutos nos llevamos, pero esto es para que ustedes entiendan cómo se fue y cómo surgió el romanticismo, que veremos a continuación ya más detallado en cuanto a características, temas, autores, etc. Ahora sí, entremos de lleno al romanticismo, ya con su definición, características, autores, etc. Primeramente lo que tenemos que hacer es definirlo.
El romanticismo fue un fenómeno cultural, económico, político y social que nació en Europa a principios del siglo XIX. Abarcó todos los campos artísticos. Se le considera una reacción contra el neoclasicismo del siglo XVIII. Cuando hablamos de todos los campos artísticos, estoy hablando de pintura, narrativa. Dentro de la narrativa van novelas, van los cuentos, la poesía, el teatro y también la música y la pintura, que al final de esto les voy a dar unos pequeños ejemplos para que por lo menos sepan. Entonces el romanticismo llegó cargado definitivamente de ideas de libertad y con la misión de mantener al ser humano consecuente con sus contradicciones. Entonces la idea de los románticos era eso. Los románticos se sintieron totalmente incómodos por las revoluciones y los enfrentamientos militares, entre los que dependían la vuelta al pasado absolutista y los que impulsaban el surgimiento de la República. Entonces, por ello, de este gran contexto social, grandes problemas, entonces ellos anhelaban la libertad y los derechos individuales. Entonces ellos evocaban en tiempos pasados y lugares exóticos para evadir el presente que les disgustaba. Entonces, por eso en muchos de sus libros se pueden ver que evocan a lugares tenebrosos, oscuros, castillos desolados, etcétera, que lo veremos a continuación. Ahora, hablar sobre los temas que aborda el romanticismo, he seleccionado estos y voy a tratar de explicárselos porque realmente son más, pero si no nunca vamos a terminar el video. La primera, el individuo que lucha por su libertad frente a las limitaciones sociales, morales y políticas. En el caso de una canción, un poema que se llama La canción del pirata de José de Espronceda, este personaje anhela la libertad, pero no en la tierra, sino en las aguas. Creo que de esto vamos a hacer una pequeña evaluación, después les digo si sí o no. Una variante es que el pueblo luche por su libertad frente a la opresión de sus líderes y de otras naciones. A eso se refiere con el afán de libertad. El individuo ama apasionadamente sin ser correspondido. Esto es una de las limitantes sociales y morales que pueden encontrar. Entonces, en aquel tiempo quizás había como un estrato social que le limitaba poder querer a alguien, pero lo ama. Existía el amor, aunque no fuese correspondido. Y también de esto le llamó a ser una situación el mal del siglo, porque habían personajes que a veces escribían sus poemas y al no ser correspondidos se decidían hasta quitar la vida. Luego, los personajes son símbolos del pasado nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede recopilar narraciones orales propias del folclore y de la cultura popular y convertirlas en literatura. ¿Qué quiere decir? Que todas aquellas tradiciones, todas aquellas ideas, o mejor dicho, historias antiguas, estos personajes las recopilaron en sus saberes y la llevaron a la literatura. El individuo, en medio de un ambiente inhóspito y tenebroso, se deja llevar por obsesiones, por desvaríos, y que también puede ir acompañado de elementos sobrenaturales o patológicos. Ojo a este dato, porque es en este momento que surgen los cuentos y la narrativa de terror. Han escuchado ustedes, ¿verdad?, sobre Edgar Allan Poe, por ejemplo, Frankenstein, Drácula. Entonces, este tipo de novelas surge a partir de la novela romántica. ¿Por qué? Porque los escritores evocan lugares solos, inhóspitos quiere decir solo, tenebrosos, oscuros, inclusive fantasmales. Entonces, por eso es que nace la novela gótica o de terror va pegada junto con el romanticismo. Y por último tenemos que el uso de ambientes y de culturas que para los europeos eran exóticas, como ambientes para desarrollar historias de personajes que se dejen llevar por sus sentimientos. Entonces, en este último tema también surge otro tipo de novela que se llama novela histórica. Entonces, que narra, como su mismo nombre lo dice, historias del pasado, ¿verdad?
Ahora, hablar sobre las características generales del romanticismo es hablar sobre el triunfo del sentimiento sobre la razón. Si la Ilustración y la Revolución Francesa y la Revolución Industrial evocaba o pensaba que se tenía que pensar más con la razón que con los sentimientos, el romanticismo dice lo contrario. Entonces, por eso es que triunfa el sentimiento sobre la razón. Siguiente. El mundo deja de ser visto como estático, que es regido por leyes y principios inmutables. Los románticos prácticamente quieren cambiar ese tipo de leyes, ese tipo de esos como cánones normativos para seguir. Estos quieren darle una forma diferente. Los sentimientos no son censurados, por el contrario, abre la puerta que el artista los exprese de manera espontánea. No hay ningún problema. El escritor lo podía representar ya sea a través de un poema, a través de una pieza de teatro, a través de una novela, a través de un cuento, a través de una pintura e inclusive a través de la música, pero la música clásica, ¿verdad? Más adelante les voy a dar un par de ejemplos. Siguiente característica: la belleza se idealiza, se presenta a través de la figura de una mujer casta y pura. El ideal de la mujer en esta característica va más allá de simple y sencilla. Por eso es que personajes que se pueden ver en los diferentes ejemplos de novelas o piezas de teatro románticas es la exaltación, es la belleza. Bueno, y más que todo en la poesía sí se da. Inclusive hay muchos de los poetas latinoamericanos que exaltaban la belleza de la mujer dedicándoles un poema total a ellas. Y por último tenemos la expresión ilimitada de sentimientos al idealizar el amor, la muerte, la soledad y la vida. Claro, si estamos hablando de romanticismo, vamos a exaltar todos estos valores, ¿verdad? Anteriores. Bueno, con esto quedaríamos hasta las características y en la siguiente presentación les voy a hablar sobre los autores ya en específico. Para hablarles de los autores y obras me voy a apoyar de esta diapositiva que es diferente porque me parece que está más apegada y está más llamativa. Como lo dijimos, el romanticismo se divulgó por toda Europa y por ende hay muchos escritores y autores de estos países. Vamos a empezar con la literatura francesa, con el escritor llamado Victor Hugo, con su libro Hernani, que se le considera pues prácticamente la primera pieza de teatro romántica, porque aquí estamos hablando de pieza de teatro. También tenemos a Alejandro Dumas con El Conde de Montecristo y también Los Tres Mosqueteros. Al lado derecho podemos observar al Duque de Rivas, que es literatura española, con su pieza de teatro llamado Don Álvaro o La Fuerza del Sino. Luego tenemos la literatura inglesa con Mary Shelley, con la novela histórica, que fueron los primeros. Walter Scott, que fue uno de los primeros en la novela histórica, ¿verdad? Como les dije anteriormente, que la novela histórica y la novela gótica, que por ejemplo es Frankenstein, que también tenemos Drácula y también tenemos un par de cuentos como Edgar Allan Poe con sus narraciones extraordinarias y también Horacio Walpole con El Castillo de Otranto. Entonces fue muy el romanticismo abarcó muchísimas áreas. Y luego tenemos la literatura alemana con el escritor más sobresaliente Johann Wolfgang Goethe. Pues Werther es otro, pero la novela epistolar, pero el libro más sobresaliente en la literatura alemana es llamado Fausto, de Goethe, que Fausto recoge la leyenda de un profesor que pacta con Mefistófeles o el diablo para alcanzar la sabiduría, la juventud y el amor. Esto es narrativa, una pieza de teatro, perdón. Más adelante vamos a ver, a este no podemos dejar de hablar de él, definitivamente no podemos evitarlo, Gustavo Adolfo Bécquer, un escritor español
con su poesía romántica. Perdón. En el caso de dentro de la poesía, este escritor es uno de los más sobresalientes. Tiene su libro Rimas y también tiene un par de leyendas. Creo que si vamos a hacer un par de ejemplos de este, lo vamos a ver nada más ahorita, pero les voy a avisar cuando vamos a tener una evaluación sobre este. Hablar de la poesía romántica, la renovación o el cambio, mejor dicho, en la poesía fue que comúnmente utilizaban los versos octosílabos. Quiere decir que cada línea de las que estén ahí se llaman versos y tienen 8 sílabas gramaticales. Pero también utilizaban muchos diferentes tipos de medidas, eso se le llama polimetría. También usaban ejemplos, figuras literarias como la exclamación o invocar a algo sin una respuesta. Igual la interrogación retórica, que la podemos ver en el último verso de la rima que vamos a ver ahorita. Los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? Eso es un ejemplo de una interrogación retórica porque no hay una respuesta, ¿verdad? Tenemos otra rima. Como se arranca el hierro de una herida, su amor de las entrañas me arranqué, aunque sentí al hacer lo que la vida me arrancaba con él. Un breve ejemplo, 4 versos nada más. Pero bueno, si ustedes tienen la posibilidad de poder rebuscarse por sus mismos medios, se llama Rimas y Leyendas, es un libro muy muy bonito. Otro autor español se llama José de Espronceda, con sus poemas El Diablo del Mundo, La Canción del Pirata, que es un poema, y El Estudiante de Salamanca, que es una pieza de teatro. Al lado izquierdo pueden ver un fragmento de La Canción del Pirata, pero realmente es muy muy extenso. No sé, como les digo, voy a pensar bien cuál va a ser la evaluación, porque vamos a tener una evaluación sobre este tema. Ángel de Saavedra, o mejor conocido Duque de Rivas, es un escritor español también que fue redactor de los libros que ya antes mencioné, Don Álvaro y la Fuerza del Sino, Poesías, tantos vales cuanto tiene. Entonces, respecto a la renovación, que podemos hablar del teatro, como dijimos que el romanticismo nace en contra del neoclasicismo, entonces, y en el neoclasicismo las piezas de teatro debían de seguir la línea de 3 que definió Aristóteles allá en la antigua Grecia. ¿Y cuáles eran las líneas de 3? Que la historia se desarrollaba en un día, un solo lugar de acción y había un solo problema. Esa era la línea de 3. En cambio, los románticos le dan un giro a esto y le agregan que pueden mezclar el verso y la prosa, cosa que es nuevo. Prácticamente abolir esta norma de 3 y que le agregaban más actos. La regla de 3 solo tenía que tener 3 actos también, perdón, se me olvidó decirle. Y los románticos le agregaron muchísimo más actos. También que el gusto por temas relacionados con leyendas o hechos de la historia nacional, o sea, de cada país. Eso es lo que ellos trataban de resaltar. Víctor Hugo también con Hernani, es una pieza de teatro, ya lo había dicho. El Duque de Rivas, como están viendo. Y Goethe, que fue una pieza de teatro. También se me olvidaba decir que Víctor Hugo fue el escritor Nuestra Señora de París y también Los Miserables, pero estos fueron novelas y ahorita estamos hablando de teatro. Luego Mariano José Larra, también español, con sus libros, ahí lo pueden ver, voy un poquito más rápido. Y hablar de este personaje, de este escritor José Zorrilla. ¿Por qué? Porque José Zorrilla tuvo la audacia o la osadía y el gran valor de retomar un personaje de Tirso de Molina que se llamó El Burlador de Sevilla. ¿Lo recuerdan que lo vimos? Sí. Entonces, este arquetipo o este personaje, José Zorrilla lo retomó en su libro llamado Don Juan Tenorio,
Claro, le dio el mismo nombre, ¿verdad? Pero en la pieza de teatro le dio otra historia y otro giro, y pues de hecho es uno de mis libros favoritos, me encanta. Don Juan Tenorio representa el arquetipo del seductor sin remordimiento con el personaje principal, como el personaje principal de dicha obra, ¿verdad? Este personaje ya había sido retratado por Tirso de Molina en El burlador de Sevilla, como les había dicho. Entonces, estos fueron uno de los tantas renovaciones, uno de los tantos cambios que fueron creándose, ¿verdad? Y pues hablarles del romanticismo sí vino a América. No se lo voy a seguir desarrollando en este caso, como ustedes pueden ver. Se los voy a presentar de una forma rápida porque el otro año prácticamente vamos a hablar más detallado, una unidad completa sobre el romanticismo en América. En cuanto a la pintura, he decidido presentarles unas pocas nada más para que no se quede de lado y para que ustedes vean lo importante y las producciones artísticas en cuanto a esta área. Al lado izquierdo podemos ver la pintura denominada El Beso de Francesco Hayez y que está en Milán en el Museo Pinacoteca de Brera. Pues si hablar de romanticismo, ¿qué más representar una pareja dándose un beso? En cuanto a la imagen que tenemos al lado derecho, se llama La Balsa de la Medusa de Theodore Geraghul, que está situada en este momento del París, París quiero decir. Entonces, ¿qué representa esta pintura? Fue un acontecimiento de gran escándalo y turbación porque fue real, ya que fue un suceso muy trágico que alrededor de 150 personas naufragaron y cuando se dio el rescate solamente vivieron 15. Como pueden ver, estas son pinturas, no son fotografías, son pinturas, jóvenes. Estas otras tenemos, que creo que la vieron al inicio, sí, ya las presenté. Se llama El caminante sobre el mar de nubes, del escritor alemán Caspar David Friedrich. ¿Qué es lo que representa o qué puede simbolizar una persona sola frente a un mar de nubes? Pues la intensidad, la melancolía, la soledad, que también fue uno de las situaciones que representaron los románticos. Y en cuanto a la pintura que tenemos al lado de la derecha, se llama La libertad guiando al pueblo, del pintor, francés Delacroix. Pues no necesita mucha explicación en cuanto al significado, ¿verdad? Prácticamente representa el concepto del patriotismo a través de la figura de la libertad, guiando al pueblo unido contra el opresor. Más que todo fue mucho una pintura representativa de la Revolución Francesa. En cuanto a la música del romanticismo, fue prácticamente una revolución, porque los burgueses, si recordamos un poquito de la revolución industrial, cuando ya no estaba la monarquía, sino quien tenía el poder hegemónico eran los burgueses, que eran las personas de sociedad media que tenían bancos, industrias, etcétera. Entonces el autor, el creador de la música, dejó de prácticamente de servirle al rey, porque antes eso era prácticamente el trabajo, servirle al rey, y pues no le pagaban, simplemente tenía que hacerlo porque le mandaba. Entonces cuando ya esto se aboliza, prácticamente el músico se convierte en un autor, el músico se convierte en un artista en el cual crea. Y la revolución en cuanto a la música es que se integran instrumentos de viento como el contrafagot, el saxofón, el corno inglés, la tuba, el piano, entre otros. Y podemos ver a estos músicos, más famosos: Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven y Richard Wagner. Entonces al lado derecho ustedes pueden encontrar los enlaces para poder
ir y escuchar. No les proyecto ninguno porque son más que todo canciones un poco extensas, pero con un sonido muy bonito. No esperen encontrar definitivamente reggaetón y cosas así porque ni existía en ese momento. Entonces esta es la música clásica. Espero que si tienen tiempo puedan ir a verla. Y por último les presento un retrato de Ludwig van Beethoven y el año de nacimiento y la fecha de fallecimiento. Cabe mencionar que él era sordo, entonces y pues no fue un impedimento para poder ser un gran maestro en la música. Y pues las indicaciones son copiar los apuntes que hemos visto. Puede hacerlo de diferentes maneras, ya sea a través de organizadores gráficos o apuntes comunes. Hablarles de esto es que tiene la libertad de que si usted quiere hacer diferentes organizadores gráficos que a usted les puedan servir y se le hagan más fácil los apuntes de la clase, no hay ningún problema. Eso sí, que avance, quiero decir que abarque todo el tema desarrollado. Lo que sí no es necesario que copie solo es el contexto. Lo del contexto se los dije para que ustedes sepan más sobre qué influyó, ¿verdad? Para que se diera el romanticismo. Entonces puede hacerlo digital o puede hacerlo a mano, no hay ningún problema. Me lo envía por este medio, por Google Classroom, por favor. Todos por Google Classroom. Y pues eso sería todo. Espero que les haya gustado las diferentes formas como lo abordé para que tengan un mejor entendimiento. Eso sería todo. La próxima semana va a haber evaluación porque este tercer periodo va a ser bastante corto. Entonces voy a tratar de dar clase y luego una actividad evaluativa, ¿verdad? Recordarles que todas las clases valen el 35% y el otro 35% van a ser las diferentes actividades evaluadas y pues el 30% siempre va a ser el examen de periodo. Recuerden eso entonces para que digan, no, es que una clase no es la gran cosa, no la hago. Pues ya saben. Eso sería todo, bendiciones, cuídense. Hasta la próxima.